Gloria a Dios, doy gracias al Señor. Siéntese por favor un minuto, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa de oración. Amén. Creemos que dice la Biblia que todo lugar donde se adora a Dios, dice la Biblia que es casa de oración. Casa de oración, amén. Dios habita aquí, amén. Gloria al Señor. Y aquí estamos alabando a un Cristo vivo y de poder, amén. Gloria al Señor. Ya ustedes me conocen, la mayoría. Ya saben que mi nombre es Alexis Granado. Me congrego allá en Madre Vieja Norte, ahí mi pastor Elson Granado, Iglesia Arca de Salvación. Gloria al Señor. Y estamos aquí, gloria a Dios, y agradecemos también a nuestro hermano ministro Isaac Rodríguez, gloria a Dios, que lo considero un amigo, gloria al Señor, y un hermano también en el Señor, gloria a Dios. Y damos gracias a Dios porque Dios ha estado haciendo cosas maravillosas con el ministro, y creemos que Dios hará algo más poderoso en la actividad de este año, amén, porque estamos esperando de que Dios haga una, como pasó en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos Dios hacía cosas sobrenaturales con los que eran reservados, o sea, con los que estaban aparte. Y el tema el título de la actividad es un título que es algo que estamos viviendo ahora mismo. Somos pocos realmente, o sea, somos pocos los que guardamos, los que vivimos conforme a la voluntad de Dios, pero lo más fuerte que todavía hay. Dice la Biblia que cuando Dios habló con Elías en el monte, le dijo: yo haré que queden en Israel 7,000 que no doblen su rodilla. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo, secundando esa palabra, luego entonces en el libro de Romanos habla acerca de ese remanente que queda. Y ese remanente somos tú y yo. Por eso dice la Biblia que Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Dios siempre dejará un hombre y una mujer que agrade su nombre delante de una generación perversa. Producto de eso es de Abraham, producto de eso es de Noé, gloria a Dios, de Enoc. Fueron hombres que en medio de una generación perversa marcaron un precedente, porque fueron gente que se guardaron para Dios. Eran pocos, pero portaban la esencia de Dios en un mundo que estaba torcido. Y estamos viendo hoy en día que aún en la proliferación de la religión, en el sentido del cristianismo, gloria a Dios, son pocos los que guardan la palabra de Dios realmente. Son pocos los que siguen los lineamientos del evangelio, pero todavía hay quienes guardan. Todavía hay gente que le teme a Dios y que toma este púlpito como algo sagrado, que no se para en pecado de los púlpitos, que no hace cosas escondidas, que no comete pecado oculto. Todavía hay gente que son íntegros, que son sinceros. ¿Usted sabe lo que significa la palabra sinceridad? Esa palabra sincero es una palabra que se utilizaba en el griego antiguo. Los romanos hablaban de sincero. Era cuando un tipo de vasija era hecha y se rompía. ¿Y qué hacían esos artífices? Le incrustaban cera a esos barros. Lo mezclaban con cera y pegaban, remendaban prácticamente las vasijas, la pegaban con el pegamento que era cera. Entonces la pintaban de nuevo y parecían ser iguales, pero cuando tú revisabas por dentro estaban reparadas. Pero alguien que es sincero es precisamente, esa palabra viene de sincera, o sea que es genuino, que no se ha roto, que no se ha quebrantado. Y nosotros somos esa generación, hermano, de que no nos hemos quebrantado ante este sistema, que no hemos doblado rodillas. Somos sinceros, aleluya. Porque hay muchos que profesamos, bueno, mira, un evangelista bien bonito, pero y dentro está podrido. Pero nosotros no somos de esa gente. No somos gente que somos lo que somos afuera, lo somos adentro. Lo que somos en público, lo somos en el secreto. ¿Cuántos están aquí? Al nombre de Cristo. Y conforme a eso quiero traer una palabra de parte de Dios que el Padre me ministraba. Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Aleluya, gloria al Señor. Y busque en su Biblia el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 9. Hechos capítulo número 9. Vamos a leer solamente el versículo número 15. Gloria al Señor. Hechos capítulo número 9, versículo número 15. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor por tu misericordia. Tú eres maravilloso, Padre. Tú eres maravilloso, gloria a Dios.
Hechos capítulo número 9, a la altura del versículo número 15. ¿Cuántos lo tienen? Bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Repetimos el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cierre su Biblia, por favor. Aleluya. Levante su mano al cielo en este momento. Demos gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento te damos gloria y honra, Padre, porque tú eres maravilloso y poderoso, Padre eterno. Padre, tú eres maravilloso. Adoramos y glorificamos tu nombre, porque tú eres maravilloso, Señor. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios que merezca adoración como tú, oh Padre. Alabado sea tu nombre. Vamos, dar una adoración al Señor ahí y dile a Dios: háblame, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz en esta noche. Aleluya. Mi alma te bendice, Dios. Mi alma te bendice, Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, 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 gloria a tu nombre. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Padre, que obre a favor, oh Dios, de cada hermano que se encuentra en este territorio. Sobre todo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que quebrante todo espíritu de la tiniebla, que desligue toda malicia, todo hilo de conexión, Padre, toda coinonía demoníaca sea quebrantada y echada por tierra en el nombre poderoso de Cristo. Y que en este momento, Padre, tu poder esté fluyendo a Mashaya en este territorio, Padre. Que se rompan las cadenas del diablo y que Satanás sea avergonzado en el nombre poderoso a Mashaya. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Siento al Espíritu Santo ministrando aquí ahora en el... Ay, papá, gracias a Dios. Oh, gloria a tu nombre, Padre eterno. Aleluya. Gracias, Señor. Tú estás aquí, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor, y denle un aplauso al Señor que vive para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, yo quiero predicar bajo el título: escogidos para mostrar su gloria. Escogidos para mostrar su gloria. Ese mensaje, gloria a Dios, Dios me lo hablaba hace unos par de meses de tiempo, un par de tiempo. Ya Dios me venía trayendo esta palabra. Gloria a Dios. Dios me ha invitado a hablarle en cierto territorio. Y cuando yo oraba a Dios y Dios me daba la dirección, me habló Dios acerca de esto. Me permitió Dios reestructurar un poquito más el mensaje y hablarle a ustedes acerca de lo que nosotros representamos. ¿Sabe por qué? Porque en este último tiempo, lamentablemente, nosotros como hombres y mujeres de Dios hemos estado sufriendo crisis de identidad espiritual. Crisis de identidad desde el punto de vista de santidad, desde el punto de vista íntegro, desde el punto de vista doctrinal. ¿Por qué? Porque lamentablemente este sincretismo que ha entrado dentro de la iglesia ha provocado una ruptura a nivel espiritual en la vida del creyente. Me explico más bien, más llanamente. Estoy hablando acerca de lo que tiene que ver con nuestra identidad como hombres y mujeres de Dios. Una identidad es lo que caracteriza, es lo que es propio de una persona. La identidad es algo que no es una cosa que se pueda distinguir o que se pueda poner aparte o que sea diferente a cualquier tipo de cosa. En el sentido de que si usted tiene una identidad, esa identidad es, gloria a Dios, no se puede alterar ni se puede manipular, mucho menos se puede clonar.
Y lamentablemente hoy en día ustedes ven que hay personas que no es como el sistema de ahora, que usted tiene una cédula de identidad electoral y cualquiera puede hacer un desastre y falsificar un documento. Pero no existe así en el mundo espiritual. El hombre y la mujer de Dios, la identidad de Dios en un hombre es inclonable, es infalsificable. Gloria a Dios. El hombre de Dios que tiene una identidad se conoce. Por eso dice la Biblia claramente que Dios siempre, gloria a Dios, ha tratado de poner su impresión en el pueblo a quien Él ha escogido en un momento determinado. Por eso que cuando Dios escoge al pueblo de Israel, Dios le da una identidad al pueblo y le dice: ustedes serán diferentes a las demás naciones. El tener una identidad es porque somos precisamente distinguibles de los demás. Y cuando perdemos esa identidad, cuando tenemos o cuando esa identidad es puesta en peligro, a eso se le llama crisis. Cuando la identidad se va perdiendo poco a poco a tal punto de que ya no somos distinguibles de los que están afuera. Cuando la iglesia pierde la identidad y ya la iglesia camina de una forma normal, de que la iglesia ya no tiene una parte indiscutiblemente indistinguible de lo que tiene que ver con el asunto del mundo y la iglesia, entonces eso se le llama crisis, cuando está en peligro de extinción. Y estoy notando, gloria a Dios, cómo hay lamentablemente un sincretismo dentro de la iglesia, cómo ya es normal que la gente violente el altar de Dios. Es normal como la gente, gloria a Dios, haga las cosas melalaganariamente. Es normal ya que alguien se pare en un altar y hable barrabasada. Me estoy refiriendo a basura. Estoy refiriendo a cosas que no son dignas ni siquiera de escuchar. Gloria a Dios. Una supuesta enseñanza de cierto supuesto código, ciertas supuestas cosas extrañas que lamentablemente lo que hacen es corromper el oído de quien lo está escuchando. Y lamentablemente en este último tiempo es necesario de que hablemos acerca de nuestra identidad en Dios, de que no somos personas comunes, de que no somos personas que lamentablemente no somos como los demás. Usted debe de entender que como usted, como hombre y mujer de Dios, usted es diferente a los demás, y Dios lo ha escogido con un plan y con un propósito, y por encima de lo que este mundo ha estado ofreciendo a nosotros como cristianos. Porque usted ve que cuando el evangelio que se vivía en el tiempo atrás es muy diferente al que se vive el tiempo ahora, porque la iglesia ha ido tolerando el sistema mundano que en este último tiempo se está moviendo. Ya es normal que una persona se pare en el altar en pecado. Ya es normal que una persona se para en el altar con una vestimenta diferente a lo que nosotros profesamos. ¿Por qué? Porque ese sentido de santidad, de consagración, se perdió en la iglesia. Y pocos somos los que quedamos con esa identidad, con esa consagración, que estamos pulcros, que estamos sin mancha, sin mácula. Y lo que me llama la atención es que a esta pseudo iglesia que se está levantando en este tiempo, se le olvidó lo que dijo la palabra del Señor el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo número 6, donde dice la Biblia que esa iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que es sin mácula, dando a entender de que es sin mancha y sin arruga, dando a entender de que la iglesia de Cristo no es cualquier novia que se va con Cristo. Gloria a Dios, porque hoy en día hay un sinnúmero de novias, pero son prostitutas. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia que es virgen, que es santa, que es pura. Yo escuchaba a un maestro de la escritura hablar de que para la cultura judía, una virgen no era igual que una señorita. Porque una virgen era alguien que nunca había tocado varón. Pero una señorita es una persona que nunca ha sido llevada a un lecho, pero sí mancillada. Y lo que me llama la atención del punto bíblico de esto es que lamentablemente hoy hay una virgen, una supuesta virgen. La iglesia de este último tiempo parece señorita, pero no es virgen. Yo no sé cuánto van agarrando este asunto. Me estoy dando a entender de que hay gente dentro de la iglesia que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella con lo que hablan, con lo que dicen, con quienes se relacionan. Y yo vine a hablar contigo en este día, a decirte que tú eres alguien escogido por Dios. Tú eres alguien diferente y que tú tienes que comportarte como tal. Tienes que ser diferente a este mundo. Satanás va a buscar la manera de que tu identidad como siervo y sierva de Dios sea vulnerada, porque Satanás sabe
sabe que de la única manera en que te hace un cristiano mediocre es cuando te roba la identidad que tú tienes en Dios. Porque cuando tú sabes cuál es la identidad que tú tienes en Dios, tú no caminas como caminan los demás. Tú no ves lo que ven de los demás. Tú no hablas lo que hablan los demás. Tú no caminas como caminan los demás. Tú caminas diferente. Tú tienes un léxico diferente. Tu lenguaje no es un lenguaje mundano, sino un lenguaje de fe. Cuando tú andas por la calle, la gente te distingue como un hombre de Dios. La gente ve el brillo, y eso es lo que el diablo odia de un creyente en este último tiempo. Satanás odia el brillo que Dios ha puesto en ti. Por eso dice la Biblia que cuando Dios forma al hombre en el libro de Génesis, Satanás se preocupa, no es porque el hombre desobedezca a Dios simplemente, es por quitar la imagen de Dios en el hombre. Dice la Biblia que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero dice la Biblia en versos anteriores que Dios habla con el pueblo, o con precisamente él mismo, habla entre sí con el Padre, o el Padre habla con el Hijo y con el Espíritu Santo, y dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Semejanza es una palabra, imagen también, pero me llama más la palabra imagen, porque la palabra imagen quiere decir, gloria al Señor, un reflejo de lo invisible. La palabra imagen ahí viene del griego tetzel, que significa escultura, imagen, réplica. En el que sentido que estoy hablando es que nosotros como hombres de Dios, o cuando Dios creó a Adán en el principio, lo creó como una imagen de lo invisible. Por eso es que dice la Biblia que entonces Adán se deja robar esa imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios en el hombre? Es el espíritu del hombre, porque lo único que se puede conectar con el espíritu de Dios es el espíritu del hombre. Cada vez que Dios quiere relacionarse con el hombre de Dios, tiene que hablar a su espíritu, y su espíritu comunica a su alma, y su alma es la que trae entonces la revelación a su cuerpo. Y ahí es que viene la manifestación del poder de Dios a la vida del creyente. Pero cuando se corrompe el alma, se pierde la relación con el espíritu, y al romperse la relación con el espíritu, se pierde la identidad que Dios nos dio en la eternidad. Y yo quiero que usted preste atención a eso, porque hoy en día Satanás se está encargando de corromper el alma del creyente, de corromperla con los pensamientos. Recuerde que los ojos son la ventana del alma, y Satanás se ha encargado de meter un grupo de anuncios, un grupo de cosas que están corrompiendo la visión espiritual. El apóstol Pablo dijo claramente a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos se han extraviado. No está hablando de los sentidos del cuerpo, está hablando de los sentidos del alma, porque el alma es el asiento de las emociones, y el diablo sabe que dañando tus emociones puede dañar tu comunión con Dios, porque cuando se corrompe tu alma, entonces Dios se aparta de ti. Dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Y usted sabe muy bien que Dios no quiere nada que ver con el pecado. Cuando el alma se corrompe, se pierde la conexión. Y estoy viendo y estoy notando mucha gente con apariencia de que son, pero hace mucho que perdieron la conexión con Dios. Están predicando en los altares, pero hace mucho que su alma se corrompió por se corrompió por una palabra, se corrompió por algún secretismo, se corrompió por alguna falta de integridad. Y hoy en día usted debe de comprender que nosotros como hombres y como mujeres de Dios tenemos que entender de que somos indistinguibles. Usted es diferente al mundo. Usted no puede caminar como caminan ellos. Dice la Biblia que ellos se sorprenden porque nosotros caminamos de una forma diferente. Nosotros no estamos desenfrenados, y estamos viendo hoy el deseo de fama que hay dentro de la iglesia, el deseo de ser escogido, de ser escuchado, de ser venerado, de ser llamado, de ser puesto en pedestal. Y Dios no te llamó a tener un pedestal, Dios te llamó a tener identidad en Dios. ¿Sabe? La crisis de identidad ha provocado que en este último tiempo la iglesia ya no tenga identidad, y esa falta de identidad es la que le lleva a tener deseo de ser reconocido, porque todo aquel que tiene identidad en Dios no necesita que alguien le aplauda, no necesita que alguien le diga: tú eres un hombre de Dios. Él sabe cómo está su relación con Dios, y conoce quién es el Dios que lo llamó, y sabe dónde está, dónde estuvo y hacia dónde va. ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya.
Y precisamente este título de este mensaje Dios me lo daba precisamente porque Dios me revelaba esa falta de identidad. Y yo vine a recordarte de que tú eres escogido, de que tú no eres cualquier cosa, de que Dios te seleccionó, que Dios te tomó, que Dios te marcó, que Dios te apartó, que Dios te hizo alguien especial, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, y por medio de la fe en su nombre es que tú tienes un mérito y eres escogido. La palabra escogido precisamente me llama la atención y quisiera entrar en este mensaje para que usted vaya agarrando lo que Dios quiere tratar con usted. La palabra escogido, hay tres palabras aquí puntuales en este tema: es escogido, mostrar y gloria. Y yo quiero que usted preste atención. Escoger, la palabra escoger es una palabra que en el griego significa, gloria al Señor, seleccionar, apartar, gloria a Dios, tomar, gloria al Señor, a alguien y ponerlo desde una posición hacia otra. Cuando yo comienzo a analizar la palabra de Dios y comienzo a ver lo que la palabra de Dios me habla acerca de la escogencia, la palabra escogido es una palabra griega que va relacionada con la palabra griega eclesia, que es la palabra de donde proviene el término iglesia. La palabra iglesia significa llamados de afuera. Y esa palabra precisamente, ese término que se extrae de la palabra, que de donde viene la palabra iglesia o eclesia, es de donde viene también el término ecloge, que es escoger. Por eso nosotros somos linaje escogido, porque fuimos seleccionados. Dice la Biblia que Dios, oye, es muy profundo. Dios es que pone la fe en el hombre, y Dios es el que escoge al hombre y lo trae y lo pone en una posición de apartamiento. Por eso yo no creo en este último tiempo en esa falsa santidad que se está modelando hoy en día, de que si tú no te pones esto, que si tú no hablas como esto, que si tú no dices esto, que si tú no haces como nosotros hacemos, tú eres del diablo. Eso es mentira. El hombre nunca ha tenido mérito para ser santo a otro. El único que hace santo al hombre se llama Jesús. El único que te puede brindar los méritos para tú ser santo es Dios. Porque la palabra santo o la palabra santidad significa apartado, separado. Por lo tanto, tú no te puedes separar a ti mismo. Alguien te separó, alguien te tomó, alguien te colocó en una posición. Y cuando te colocó, entonces ahí es que tú tienes que encargarte como hombre de Dios de permanecer en la posición en la que Dios te entregó. Pero tú a ti mismo no te puedes hacer santo. Por lo tanto, la ropa que tú viste no te hace santo. Tú no viste para ser santo, tú viste porque ya lo eres. Tú guardas la palabra de Dios no para que Dios te dé un mérito, para que la gente diga que tú eres santo. Tú no te haces santo a ti mismo. Tú no te cogiste a ti mismo. Dice la Biblia claramente que no fueron ustedes que se cogieron a ustedes mismos, sino que fui yo que los escogí. Dice la Biblia que nosotros no amamos a Dios primero. Dios fue que nos amó primero a nosotros. Y precisamente ahí es que voy con la palabra. Cuando hablamos de escoger, precisamente hablamos de algo, de selecto, de selección, de escoger. Es cuando alguien se saca de entre el medio de los demás. Y nosotros debemos de entender que el mundo cotidiano o el mundo en el que vivimos, en el sistema, es un sistema donde todo el mundo va en la misma dirección. ¿En cuál dirección? En la dirección del pecado, en la dirección de lo pagano, en la dirección de lo que no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Y Dios de ahí te escogió, de la droga donde tú estabas metido, de la prostitución, de donde el diablo te tenía atado, donde el diablo te tenía aprisionado, que vivía en depresión todos los días, que vivía atado todos los días, que los demonios te visitaban, que los espíritus te hacían la guerra, que tú no podías dormir, que tu hogar estaba destruido, que tu vida estaba acabada, que tú pensabas que ya no había solución para tu vida. De ahí Dios te formó, de ahí Dios te sacó, de ahí Dios te escogió y te limpió y te santificó para que tú seas escogido para Él. Gloria al Señor. Y ahí es que me llama la atención. Por eso la palabra de Dios habla precisamente en el capítulo número 9, versículo número 11. Habla acerca de la escogencia de Dios. Y comienza a hablar Romanos capítulo 9, verso 11, acerca de lo que tiene que ver con la escogencia de Dios. Porque la escogencia es algo que es un atributo divino. Cuando alguien es escogido para salvación, no fue porque se escogió a sí mismo, sino porque Dios en su eternidad tomó una decisión. Si tú estás aquí
es porque Dios en su eternidad tomó la decisión de escogerte para que fueras santo para Él. De que, escuche bien, dice la palabra del Señor que cuando habla la lectura en Romanos capítulo 9, habla acerca de la escogencia de Dios en cuanto a Jacob y Esaú, y habla claramente de que no era por mérito de esta gente que Él le había dicho a uno: el mayor servirá al menor, sino que habla acerca de esto en el sentido de que Dios en su sola potestad escogió a Jacob para que fuera por encima de Esaú. O sea, de que la escogencia no es algo que Dios mira en el sentido de que tú tienes mérito y que yo tengo y por eso te voy a escoger a ti. Dios no mide eso. Dios escoge en su sola eternidad. Dios te marcó en la eternidad para que fuera suyo. Y ahí es que voy con la palabra del Señor. Precisamente escogido para mostrar es para evidenciar, para dejar ver, para dejar notar. Y la gloria de Dios es la majestad, el poder, la autoridad que Dios tiene. Y ustedes saben que hay palabras para definir gloria, pero no quiero entrar en eso, sino que quiero entrar precisamente a lo que Dios quiere tratar contigo. Donde leímos la palabra del Señor, habla directamente acerca de algo muy especial: el llamamiento de alguien llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, dice la palabra del Señor, que era una persona que era enemigo de la iglesia, que era enemigo de Dios, enemigo del evangelio. Dice la Biblia claramente que cuando Esteban iba a morir apedreado, dice la Biblia que este jovencito llamado Saulo fue testigo de la muerte de este hombre, porque él pensaba de que estaba haciendo una obra de Dios al matar a aquellos herejes supuestamente que eran llamados los de camino. Por eso Jesús nunca se equivocó. En el capítulo número 16 del evangelio de Juan, Él le dijo: no se preocupen ni se turben, porque muchos lo van a matar a ustedes creyendo que están haciendo o rindiendo un servicio a Dios. Esta es la evidencia del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo o Saulo en este momento no sabía lo que le deparaba. Él no sabía a dónde Dios lo estaba llevando. Él no sabía lo que Dios estaba a punto de hacer con este muchacho. Dice la Biblia en el capítulo número 8, gloria a Dios, que habla acerca de un acontecimiento, pero en el capítulo número 7 habla acerca de las hazañas que estaba haciendo este hombre. Dice la Biblia que primero testificó en contra de la muerte de Esteban. Los mantos de los que lo apedrearon estaban a los pies de Saulo. Dice la Biblia en el capítulo 8 que relata precisamente la malicia y el nivel de demonio que portaba este hombre, porque aunque era judío, tenía un encarcelamiento espiritual. Satanás lo estaba ministrando para que persiguiera la iglesia. Dice la Biblia que este hombre agarró y comenzó a matar, comenzó a encarcelar. Dice la Biblia que donde quiera que llegaba y había alguien predicando la palabra de Dios, dice la Biblia que este hombre agarraba a aquella persona y lo colocaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque este hombre estaba endemoniado, porque este hombre pensaba que le rendía un culto a Dios. Y así hay mucha gente en este último tiempo que le hace la guerra al pueblo de Dios, que se levanta en contra de la iglesia de Dios pensando que están bien. Pero te tengo noticia: el Dios que se nos pareció a nosotros también se te va a parecer a ti, y tú tendrás un encuentro con el Dios de los que tú persigues. Oh, gloria a Dios que reina. Dice la Biblia que este hombre llamado Saulo, este hombre estaba persiguiendo a la iglesia, este hombre estaba atacando a la iglesia. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 9 versículo 1 que este hombre tomó carta de los principales sacerdotes y de los escribas para ir a Damasco, para si alguno servía a Cristo, entonces él lo llevara encarcelado a Jerusalén, porque eran considerados el eje. Pero la palabra de Dios menciona algo extraordinario. Dice la Biblia que mientras Saulo iba de camino a Damasco, tuvo un encuentro sobrenatural, una manifestación epifánica de la gloria de Dios. Dice la Biblia que mientras Pablo iba hacia Damasco, dice la Biblia que una voz se oyó del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da cosa en contra del aguijón. Dice la Biblia que Saulo inmediatamente tiene esa manifestación. Dice la Biblia que ve la manifestación de la luz epifánica de Cristo. Dice la Biblia que este hombre inmediatamente escucha la voz de Jesús, cae al suelo y dice la Biblia que dijo: ¿quién eres, Señor? Este hombre no entendía lo que estaba pasando. Él nunca se imaginó que mientras camino a arrestar a la gente que era de Dios, se iba a encontrar con Jesús. Oh, gloria al Señor. Y así hay gente que yo profetizo en el nombre de Jesús, que están cerca de este territorio, que tendrán un encuentro con el Dios que predicamos. El Dios que predicamos se te va a aparecer y tú tendrás un encuentro con Él y no será el mismo.
La palabra de Dios menciona que este hombre cae a tierra y dice: Señor, ¿quién eres? Gloria al Señor. Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú sabes, cuando yo analizaba esta palabra, yo decía: pero Jesús ya no estaba en la tierra. ¿Cómo él está aplicando de que está persiguiendo a Jesús literalmente? Lo que pasa es que Dios me lleva entonces al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice la Biblia que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero cuando yo venga me voy a tomar a mí mismo. Porque inmediatamente tú confiesas a Cristo, te hace parte de su cuerpo. Y cuando alguien te persigue a ti, no te persigue a ti, persigue al que te envió, persigue a Jesús mismo. Aleluya. Porque ya tú no tienes una identidad propia. Por eso yo no creo en aquellos que se mofan de su identidad. Desde que te convertiste ya no eres tú, ahora eres de Cristo. Por eso fue que Pablo en un momento determinado dijo: ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque él entendía que ya no era él, sino que era Dios. Escuche bien, hermano, ya tú no eres tú, ya tú eres de Cristo. Ya tú eres Jesús caminando en la tierra. No puedes comportarte como se comportan los demás. Él te dio una identidad, ya él te formó, ya él te llamó. Ay, papá, dice la Biblia claramente en este acontecimiento que Jesús le dice: oigan al Señor, mira, yo soy al quien tú estás persiguiendo. Te encontraste con la piedra, tú estabas caminando, tú estabas haciendo lo que tú querías, pero ahora te encontraste conmigo. Ahora tienes, ay papá, ahora te encontraste. Tú me estabas buscando, mira dónde me tienes. Dice la Biblia que él dijo: ¿quién eres? Y él le dice: ¿qué debo de hacer? Y dice la Biblia que él le dijo: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La manifestación de la gloria fue tan fuerte que este hombre quedó ciego al instante por la gloria que lo estaba arropando. Dice la Biblia que los que estaban alrededor escucharon la voz, pero no vieron lo que estaba a Bashaya. Porque hay gente que Dios mismo se le va a aparecer. Wow. Y hay gente que dicen que tú estás loco porque tú dices: yo tuve un encuentro con Dios. Lo que pasa es que ellos no te van a entender, porque ellos escuchan la voz pero no ven la visión que tú estás viendo. Por eso es que hay mucha gente que te cuestiona como hombre de Dios, cuestiona tu revelación, cuestiona tu búsqueda de intimidad. Es porque ellos no comprenden el encuentro que tú tuviste. Por eso Pablo era puntual y él dijo: mira, él dijo incluso a los mismos corintios, le digo: mira, como abortivo se me apareció a mí. Y a mí no me predicó Pedro, a mí no me predicó Dios mío, Andrés, a mí no me predicó ninguno de los apóstoles. Fue él que se me apareció. Por eso es que esta generación está a falta de encuentro con Dios. Porque cuando una generación tiene encuentro con Dios, es una generación que no camina por sentimiento, camina por convicción. Abasaya, oh gloria a Dios que reina. Abashanda Kima, Rebacata Rabashanda. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que este hombre cae ciego y se hospeda en la casa de un hombre llamado Judas. Pero lo que me asombra de este llamado es que Dios de inmediato habla con un hombre llamado Ananías. Dice la Biblia que Ananías estaba en su casa, era un hombre, un discípulo de Cristo. Pero dice la palabra que de inmediato este hombre enseña la palabra de Dios que tiene un encuentro con el mismo Dios y Dios le habla. Porque hay gente que necesitamos gente de secreto en este último tiempo. Ananías era un hombre de secreto. Ananías era un hombre que buscaba a Dios en la intimidad y por eso Dios le hablaba. ¿Sabe qué? Le tengo un secreto a voces. Dios nunca ha dejado de revelar. Dios nunca ha dejado de hablar. Dios nunca ha dejado de manifestar su gloria. Lo que pasa es que estamos como los radios en este último tiempo. Las ondas sonoras están en los aires, pero cuando el radio no está prendido y está sintonizado en esa radio, no la puede escuchar. Lo que pasa es que no hay problema con la onda, el problema está en el radio. El problema no está con Dios, el problema está con nosotros, que no estamos sintonizando la voz de Dios. Y a veces preguntamos y decimos: Señor, ¿y por qué tú no estás hablando? Señor, ¿y por qué tú no estás revelando? No, Dios te pregunta a ti: ¿dónde estás tú? ¿Estás conectado a mi presencia para poder escuchar mi voz? Ananías era alguien que vivía en oración. Dios no habla con todo el mundo. Dios no habla con una gente que vive siempre comiendo arroz con habichuela y que siempre vive hablando con el hermano y que siempre vive chateando. Dios habla con gente de integridad, con gente de secreto, con gente de pasión, con gente que busca la presencia. Llama. Oh, gloria a Dios que reina para siempre. Mira, gloria a Dios. Hay mucha gente hoy en día que quieren que Dios le hable, pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en la posición correcta para escuchar a Dios? Dios no habla con carne. Gloria a Dios.
Dios habla con gente que busca su presencia, con gente que tiene intimidad, con gente que ama la presencia de Dios. Dios no habla con cualquiera. Por eso yo no creo de esa gente, de que esa gente que tú lo ves chateando, que tú lo ves de esquina en esquina, enderezando calles, doblando esquina. Gloria al Señor. Y usted ve que viene y dice: Dios me habló. Hablador. ¿Qué Dios te habló a ti? Yo sé quién te habló a ti. Ese espíritu que tomó a los 400 profetas que te está hablando a ti. Dios no te ha hablado, porque Dios no habla con gente que siempre está en comunión con los hombres y en descomunión con Dios. Dios habla con gente que no habla mucho con los hombres, pero cuando dobla rodilla en el secreto, dice: Dios, aquí estoy. De madrugada llama. ¿Sabe por qué David era alguien que escuchaba la voz de Dios? Porque dice la Biblia puntualmente que él mismo dijo: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Y hay otro salmo que escribe David, que él dice: mira, de madrugada estaré, de mañana estaré delante de ti y esperaré. Cuando David decía que iba a buscar a Dios, y la gente dice: bueno, David tenía un templo como los que tienen antes. No, David tenía una cortina, era una tienda donde habitaba el arca. Y David incluso dijo: oh Dios del Señor, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. ¿Usted cree que David estaba hablando de un templo, de eso que hay ahora, de una mega iglesia como esa catedral? Él me está hablando de eso. Él está hablando de esa cortina. Porque hay papá, no es el lugar lo que hace la comunión, es con quien tú tengas la comunión. Y a veces creemos que donde estamos, no, yo estoy en un templo, yo voy a escuchar a Dios. No, eso no es así. Si tú no tienes intimidad con Dios, no lo vas a escuchar. Y muchas veces nosotros hasta nos vamos a los montes, y brincamos y saltamos, porque lamentablemente se ha tan malinterpretado lo de los montes. En los montes no es porque hay algo especial, no es que hay un amuleto de suerte, no es que hay un lugar sagrado en el sentido, gloria al Señor, en el sentido de santuario. No, en el tiempo antiguo había eso. Pero quiero que usted comprenda: hay gente que sube a los montes, hay gente que le alza la voz y no recibe de Dios. Lo que recibe son espíritus inmundos. ¿Sabe por qué? Porque el monte se hizo para tener comunión con Dios en intimidad, en soledad. Pero hay gente que van a los montes y se sienta con otro a hablar lo que no tienen que hablar. No que yo vi 4 ángeles y no que yo vi 3. ¿En qué edifica eso el pueblo de Dios? No que yo vi 4 ángeles, no que yo vi 3, no que yo vi 2, no que a mí uno se me apareció con 6 alas y el otro, para superar la revelación, dice: no, el otro, el mío voló en el aire, el mío no tenía alas, el mío tenía 5 ojos. El mío era ñato. El otro dice: el mío era cojo. No, el mío hablaba así. No, el mío me habló algo. No, el mío me trajo esto. No, el mío me trajo lo otro. Y por eso usted sabe por qué. Porque mire, hermano, estamos falta de que alguien se levante con la revelación de Dios. Yo estoy convencido que cuando alguien se levante con la genuina unción, va a hacer que tú esos diablos, que tú esos mentirosos, falsos profetas, se inclinen delante de Dios y tengan que reconocer. Porque la evidencia entre un profeta falso y un genuino es la palabra que da y cómo tiene cumplimiento delante de los hombres. Dios está buscando a alguien que sea como Saulo, que sea escogido. Gloria a Dios. Muchos son los llamados. ¿Por qué son muchos los llamados? Porque Dios a todos los llama a tener comunión. Pero cuando tú decides apartarte para Dios, entonces Él te separa para Él. Por eso dice la Biblia que en el capítulo número 15, de lo que dice el mismo libro de los Hechos, que mientras Pablo estaba con Bernabé ayunando y llorando, dice la Biblia que el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé. O sea, son míos ya. Lo escogí, son míos ya. Y ahora los separo. Ahora, mire qué profundo. El apóstol Pablo, hay una grande enseñanza con el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo era una persona que, además de que fue cogido por Dios, tuvo que pasar un momento en el secreto con Dios. Y el problema de este último tiempo es que hay mucha gente que lo están mal educando y le están haciendo un daño. Ven, profeta, que tú eres profeta de Dios. Tú vas a soltar una palabra demasiado fuerte. San Cristóbal entero va a temblar cuando tú hables. Y esa persona viene y se convierte en entusiasmado. Y cuando se convierten en entusiasmados, van a Bájate Boutique, se compran 5 sacos, 7 corbatas, 4 o 5 pantalones y 5 camisas, y ya son profetas. Y salen a la calle y el que no le da el micrófono le va a tirar una palabra de maldición.
porque tú no apoyas al profeta. Pero qué malicia del diablo la que se está moviendo ahora. Hermano, hay que formar a la iglesia. Usted no puede salir así, dice que se convirtió ya y mañana evangelista. Eso no es así. Mire, usted sabe lo que cuesta. Isaac sabe, el ministro sabe, ustedes saben lo que cuesta tener un ministerio, hermano, y ser llamado por Dios. ¿Usted cree que es un relajo? Hay gente que lo dejan todo. Dígale a Isaac. ¿Usted cree que eso es así? Isaac no estaba comiendo habichuelas cuando Dios le habló. Y no, ven, que tú no. ¿Usted cree que eso es así? Eso no es un relajo. Dice que Dios te llamó y mañana dice que ya eres profeta. Eso no es así. ¿Usted sabe lo que cuesta servirle a Dios? Para que venga uno, un raca la panza al maco por ahí que anda, un rababababa, y venga y dice que ya soy profeta. Eso no es así. Usted tiene que ser formado por Dios, escogido por Dios. Por eso es que la evidencia mayor de esos que predican ahora y son supuestamente profetas es que cuando viene el viento se los lleva, porque no son verdaderos, son hojarascas. No tienen materiales preciosos, no son de oro, no son de plata, son de hojarasca, son de madera, son de heno, que el fuego lo quema, que la prueba lo quema. Por eso es que la mayor evidencia de alguien que no ha sido formado es que cualquier viento lo mueve. Pero cuando tú eres formado por Dios, cualquiera no te mueve a ti, cualquier demonio no te mueve a ti. Hoy di que estoy predicando y mañana descarriado. ¿Y cómo es eso? Dígame, hermano. Esos son gente que nunca fueron formados. Dios te forma, pero también hay un pastor que te tiene que formar. Y muchas veces creemos que Dios, no, me voy a meter para el monte, Jehová mi pastor, nada me faltará. Es así. Usted necesita a alguien que lo doctrine. Usted necesita sentarse a escuchar a alguien para que esa persona, mire, y nunca, y por eso es que hoy en día ese orgullo y esa prepotencia que a mí nadie me llamó. Incluso el mismo apóstol Pablo tuvo que ser enseñado. Cuando Pablo se convirtió, no fue que Pablo arrancó a predicar. Pablo fue llevado a los apóstoles. Y tú dices que tuvo un tiempo con ellos, siendo enseñado por ellos. Porque esto no es un relajo. Él estuvo con ellos predicando ahí, escondido, ahí tranquilo con los apóstoles. Y necesitamos una generación que, aunque es escogida por Dios, tiene que someterse. Y la generación de este tiempo está muy prepotente, está muy orgullosa, está muy pechito parado, como dicen por ahí. Y necesitamos que usted entienda hoy de que Dios lo llamó como escogido, pero usted tiene que sentarse a escuchar. Usted no puede creer que usted se la sabe toda, de que usted no puede someterse a nadie. Usted tiene que someterse a su pastor. Y si no se somete a su pastor, menos se va a someter a Dios que no ha visto. Dice la palabra de Dios algo interesante de este acontecimiento bíblico. Es que luego que entonces Dios habla con Ananías, Dios le da la palabra puntual, y ahí es que quiero entrar. La Biblia dice que Dios le dice a Ananías lo siguiente. Dios le dice a Ananías, gloria al Señor, mira, yo he presentado en visión a él, a Saulo. Él está ciego, él está en calle que se llama derecha. Yo quiero que tú vayas a la calle que se llama derecha y busques las casas de un tal Judas, a un Saulo de Tarso, porque allí él ora. Y dice, y he visto en visión a un hombre llamado Ananías, que le va y pone las manos sobre él encima para que recobre la vista. ¿Sabe? Me llama algo la atención demasiado profundo. Es de que aquí dice la Biblia que Dios ya le había revelado a Saulo que Ananías iba, pero Dios no había hablado con Ananías, dando a entenderle que Dios ya en su eternidad tenía planeado que Ananías fuera a visitar a Saulo y que Saulo fuera a recobrar la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué me dice la palabra de Dios? Algo terrible. Es que Ananías le replica al Señor y le dice, Señor, ¿cómo tú me estás enviando a mi muerte a mí, Señor? Porque tú sabes que Saulo es un sanguinario. Vaya yo a orarle ahí, y Saulo lo que agarre un machete y comience y me lleve de nuevo a Jerusalén y me vuele la cabeza. Gloria al Señor, porque él me está persiguiendo, Señor. Oiga Ananías, diciéndole a Dios lo que él sabe, diciéndole, y hay mucha gente así en la iglesia, que Dios le dice, ve y predícala del punto, ve a la bruja de la esquina, ve y predícala a esa misma, a la peligrosa, ve y predícala a ella, que ella es la que va a recibir. Ay, Señor, pues tú me quieres matar, Jehová, tú me quieres enviar mi muerte, y no es Dios que te está enviando. Por eso dice la Biblia que Ananías le dijo al Señor, Señor, pero este hombre persigue a todo el mundo en Jerusalén. Este hombre no está haciendo la guerra. Y dice la Biblia que Dios entonces le dice a este personaje, ve, porque instrumento escogido me para llevar mi nombre a las naciones, delante de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabe qué me llama la atención de este punto? Porque ahí es que está el mensaje de este punto central de este mensaje. Es lo que tiene que ver con la escogencia. Él le dice, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y aquí quiero entrar en este punto, porque cuando la palabra de Dios habla algo puntual. Dice, ve, porque instrumento escogido me es La palabra instrumento aquí
gloria a Dios, quiere decir vaso. Gloria al Señor, quiere decir vasija. Y cuando Dios habla de esto, habla de un implemento, o sea, de un artefacto que se utilizaba en los tiempos antiguos, precisamente para que la gente, gloria al Señor, bebiera, o para que la gente lo utilizara para multiusos, gloria al Señor. Y cuando yo comienzo a analizar esta palabra, lo que Dios le está diciendo a Ananías: ve, porque Saulo es una vasija escogida. Y ahí es que voy entrando lo que la palabra del Señor me habla acerca de una vasija escogida. Y cuando comenzamos a profundizar en esto, nos vamos a dar cuenta que había muchos tipos de vasos en el tiempo antiguo. El que no se remonta a lo que tiene que ver con el asunto litúrgico y con el asunto de las costumbres judías, no se dará cuenta que Dios le está diciendo a Ananías, que es Saulo, le está diciendo algo terrible. Y quiero que usted preste atención aquí. La palabra de Dios habla acerca de varios tipos de vasijas. Usted se va a ir a la palabra del Señor, a Jeremías. En Jeremías, en el capítulo 14, dice la Biblia que habla acerca del alfarero, habla de la vasija, habla de todo lo que tiene que ver con algo natural que se utilizaba en el tiempo antiguo. Y si usted se va a ir a la palabra de Dios más profundamente, se va a encontrar con las leyes de Dios y también con los tipos de vasijas que Dios mismo mandó al pueblo de Israel para que hiciese en cuanto a misericordia con la gente. Mire, había muchos tipos de vasos. Estaban los vasos de honra, estaban los vasos de misericordia, estaban los vasos de deshonra, estaban los vasos, gloria a Dios, de ira y los vasos quebrantados. Los vasos de honra tienen una peculiaridad muy fuerte, porque dentro de la iglesia hay muchos vasos de honra. El vaso de honra era un vaso que se colocaba en las puertas de las casas, para que cuando una persona llegara, o una persona extranjera llegara de un lugar a esa casa, pudiera tomar agua fresca, pudiera lavarse los pies y pudiera, gloria al Señor, lavarse la cara del camino que era largo. Porque recuérdese que en esos tiempos los caminos eran desiertos, eran llenos de polvo, llenos de, gloria al Señor, de ese viento solano que soplaba, y era tedioso caminar de día. Y cuando esas personas llegaban a la puerta de un o de una persona, el huésped ponía un vaso de honra para que cuando esa persona llegara fuera tratado como un invitado de honor. Y precisamente me llama la atención esto, porque la palabra de Dios habla también, gloria al Señor, de los vasos de misericordia. Y quiero que usted preste atención, porque era algo similar. ¿Qué se hacía con los vasos de misericordia? Los vasos de misericordia eran vasos similares que se ponían también a la puerta, gloria al Señor, en el camino. Los vasos de misericordia se ponían en el camino para cuando los transeúntes pasaran por medio de una ciudad y no tuvieran cómo, gloria al Señor, saciar su sed, tenían un vaso de misericordia, para que ese vaso de misericordia, gloria al Señor, ellos pudieran lavarse la cara, beber agua y seguir su camino. O sea, saciar la sed para poder tener fuerza para seguir caminando. Ahora bien, hay algo peculiar en los vasos de honra, y es que Jesús dice claramente en Juan capítulo 7 verso 37, he aquí, él dice claramente hablando de él, y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando usted se va al trasfondo de lo que de lo que Jesús está diciendo, se va a encontrar que aquí habla precisamente de los vasos de honra. Era que en los tabernáculos, cuando se hacía la fiesta de los tabernáculos, ¿qué se hacía con los vasos de honra? Había muchos vasos de honra en el tabernáculo, pero cuando se acababa la fiesta, todos los vasos de honra eran volteados, y cuando eran volteados, entonces todo el agua corría, y dice la palabra del Señor de que ya no se podía beber. Y precisamente Jesús, dice la Biblia, que en el último día de la fiesta, cuando se volteaban los vasos, ya no había oportunidad para tomar agua, porque el agua era derramada. Y Jesús dijo: si alguien tiene sed todavía, aunque estos vasos han sido derramados, venga a mí y beba. Y precisamente de esa corriente de agua es que Jesús toma la frase en el verso 38: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender de que Jesús es el agua de vida que sacia la sed del hombre. Jesús es el agua espiritual que puede saciar la sed que el mundo ha provocado por causa del pecado. Ahora bien, me llama la atención los distintos vasos de honra, los vasos de honra, los vasos de misericordia, los vasos de ira que se utilizaban, los vasos quebrantados. La Biblia habla claramente de ese vaso quebrantado que se echó a perder en la mano del alfarero, y él volvió a hacerlo como quería. Pero me llama la atención también los vasos de ira que representaban la ira de Dios en un momento determinado para con el pueblo. Incluso la Biblia habla de eso en cuanto al vino, que era el vino de la ira de Dios que se derramaba en un momento determinado. Cuando se hablaba del vino,
vino, se hablaba de la copa, incluso de la ira de Dios que se menciona en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, no quiero entrar tanto en eso, sino que quiero entrar precisamente a lo que son los vasos escogidos. Que los vasos escogidos son un tipo de vaso que también se fabricaba en el tiempo antiguo. Los vasos escogidos no eran cualquier vaso, era un vaso que le costaba al alfarero hacer, porque el alfarero lo primero que hacía era que cuando el vaso, gloria al Señor, lo metía, era un vaso que era tan fuerte que él le daba forma y el vaso no se dejaba formar. Y cuando el alfarero le daba forma, que lo metía en el fuego, que ese vaso tomaba forma, dice la palabra, o dice más bien el libro de usos y costumbres, y lo que usted va a buscar, dice esa historia, que esos vasos eran tan terribles, que esos vasos, dice el libro, y dice lo que eran las costumbres antiguas, que ese vaso era tan fuerte que cuando ese vaso se formaba, ese vaso quedaba bien. Cuando ese vaso quedaba bien, excelente, y el alfarero veía que no era cualquier vaso, lo primero que hacía el alfarero era que agarraba el vaso y lo envolvía en un pañuelo y lo escondía allá en el anonimato donde nadie lo conocía. Entonces ese vaso lo preservaba ahí para un momento escogido, para un momento especial, para un momento que no cualquiera podía tener. Y precisamente se escondía ese vaso. Cuando se escondía ese vaso, entonces cuando había una época especial, cuando había un momento especial, entonces ese vaso era sacado. El maestresala, que era una de las gentes que trabajaba con el asunto de las bodas y con el asunto de las fiestas en grande que se hacían en el pueblo judío, ese maestresala iban del alfarero y le decía: yo necesito un vaso, yo necesito un vaso especial para una época especial. Y usted sabe qué hacía el alfarero. El alfarero: no, te tengo el tuyo. Y iba allá donde nadie conocía el vaso escogido y lo sacaba de allá. Y antes de dárselo al maestresala, como el vaso era tan perfecto, usted sabe lo que hacía el alfarero. El alfarero se iba escondido allá a la parte de atrás y agarraba el estilo, agarraba el cincel y le marcaba su nombre en el fondo del vaso, y luego iba y se lo entregaba. ¿Por qué? Porque al vaso estar bien construido, entonces el nombre del que hizo el vaso se iba a hacer famoso por causa del vaso que había construido. Y lo que Dios precisamente le está diciendo a este hombre, Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, este hombre está tan bien construido que yo lo voy a entregar para que mi nombre sea famoso entre todas las naciones, para que mi gloria se haga entender por medio del trabajo que estoy haciendo con este hombre. Este hombre, incluso bien, quiero que usted preste atención. El vaso escogido era tan terrible que el vaso escogido en un momento determinado llegaba a quebrantarse en un momento determinado, y era tan fuerte que el barro se mezclaba con sangre. Escuche bien. Y cuando ese barro se mezclaba, entonces se llevaba al horno, y ese vaso tenía resistencia. Ese vaso no era igual que todos los vasos. Ese vaso era diferente. Ese vaso era escogido para una época especial. Y cuando yo analizaba esto, me di cuenta de que el tiempo de oscuridad era el tiempo Kairos, donde el tiempo Cronos en el hombre, pero era el Kairos de Dios, que hacía como no había llegado para ese vaso estaba escondido hasta que el tiempo del cumplimiento profético, que es conocido como el preloma, el tiempo del cumplimiento, el tiempo de la plenitud de Cristo, gloria al Señor, se hiciera sobre ese vaso. Me estoy refiriendo, quiero que usted vaya comando lo que le estoy diciendo, porque el vaso representa tú y represento yo, gloria al Señor. Y llegará un momento en que Dios hará que tú estés en momentos de oscuridad, en momentos donde nadie te conoce, en momentos donde nadie te busca. Es el proceso que Dios hace que tú pases en un momento determinado para formarte, para prepararte para el peleloma, para prepararte para el tiempo del cumplimiento. Y hay gente que yo puedo percibir de parte de Dios que están en ese tiempo de oscuridad. Mantente tranquilo, porque Dios está a punto de hacer algo con tu vida. Tú eres un vaso escogido. Dios te escogió para que tú fueras alguien especial para Él, para que mostrara su gloria. Y Satanás va a buscar la manera de que tú dañes el propósito de Dios. Pero algo que Dios forma, es difícil que el diablo lo destruya. Cuando Dios forma un vaso, cuando Dios hace algo, es difícil que Satanás destruya lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha formado. Yo siempre he dicho que lo que Dios forma en la eternidad, el diablo no lo puede destruir en el tiempo visible, porque lo que Dios forma en la eternidad se queda eterno, y los propósitos de Dios no son efímeros, son eternos. Y cuando Dios dice una palabra, no hay diablo ni demonio que pueda quebrantar lo que Dios dijo en un momento determinado. Cuando Dios declara, cuando Dios señala a un hombre, el diablo puede levantarse con lo que sea, pero ese hombre va a permanecer por encima de la guerra, por encima
encima de la dificultad, porque no es cualquier cosa, es un vaso que fue escogido para mostrar la gloria de Dios. Por eso fue que el mismo Saulo dijo: de ahora en adelante nada me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo la marca de Jesús. No era simplemente por los azotes, era que era un vaso escogido, y los vasos escogidos llevaban el nombre de su maestro a donde iban. Aleluya, gloria a Dios. Lo que te estoy tratando de decir hoy es de que tú tienes una marca. Dios te puso una marca. Fuimos sellados, dice la Biblia, con las arras del Espíritu. Hay una marca que tú tienes, que el diablo quiere borrarte, y viene a decirte de parte de Dios: eres un vaso escogido. Dios te formó para que fuera un siervo de Dios, para que ministrase a Dios en las naciones, para que mostrase a Dios al mundo. Dios te dice en este día: no eres cualquier cosa, eres un vaso escogido. Te cogí para mostrar mi gloria, te cogí para que seas un hombre de Dios. No dejes que el diablo robe el nombre que yo he puesto sobre tu vida. No dejes que el diablo robe la marca que yo he puesto sobre tu vida. Tú eres como un Saulo que Dios te tomó, que Dios te escogió para sacarte de la luz, o para de las tinieblas a la luz, para que fuera un siervo de Dios. Hoy vine a decirte: eres un vaso escogido en las manos de Dios. Póngase de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Levante su mano al cielo en este momento. Señor, te doy toda gloria y toda honra. Aquí. Mi alma te adora, Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, he predicado tu palabra.